enseñaba a la vez a ellos. Y dice la palabra que él a las multitudes les hablaba en parábolas. Significa que él les explicaba de una manera diferente para que entendiera el pueblo. Pero a sus discípulos les hablaba concretamente, porque él estaba formando discípulos de poder, discípulos que se estaban formando para ir a predicar las buenas nuevas, porque Jesús sabía que él venía a cumplir una misión y que su tiempo en esta tierra era corto. Por eso la preocupación de formar a esos discípulos, de enseñarles, pero no les hablaba en parábolas, sino en qué? En palabras concretas y claras. Amén. Así yo quiero que ustedes hoy reciban una palabra que sea concreta y clara, para que usted no se desanime y siempre se levante victorioso y lleno de amor por el prójimo, por esas personas que están allá al otro lado esperando que tú vayas con una palabra de poder. Amén. Señor, vamos a inclinar nuestro rostro, levantamos nuestras manos. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre. Que seas tú hablando, Señor, primeramente a nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, enseñándonos tu palabra, Señor. Porque sabemos que sin ti nada somos, Señor. Que solo en tu presencia, Señor, nos levantaremos como poderosos guerreros, Señor, llenos del Espíritu Santo, Padre. Y en esta noche, Señor, hemos venido, Señor, a llenarnos de tu presencia. Porque sin ti no somos nada, Señor. Porque sin ti esta barca se hundiría, Señor. Pero solo el poder y la autoridad tuya, Señor, nos levantará y nos llevará, Señor, por el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte, fuerte ese aplauso al primero, segundo y tercer cielo que suba ese aplauso suyo. Amén. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y leemos hasta el 41 para ser un poco explícito en la palabra. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra. En el capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién dijo esto? Jesús, a sus discípulos y a otras personas que iban con ellos acompañándolos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Y escudriñando las escrituras, yo analizo que era ya de noche, porque todo el día Jesús había estado enseñando, orando por los enfermos, reprendiendo demonios junto al mar de Galilea. Pero Jesús, lleno del Espíritu, lleno de ese poder, tomó una decisión de pasar al otro lado. Había que ir a cumplir una misión. Ya era tarde. Y dirá, pero ¿por qué de noche? Entonces, la palabra de Dios me dice muy claro que para Dios es en cualquier tiempo, de día o de noche, ir a cumplir la misión. Porque si es de día, es la luz. Y si es de noche, Jesús es la luz. Jesús era la luz
dentro de esta embarcación y era de noche, pero Jesús estaba allí. Todos sus discípulos y las demás personas que iban remando en medio del mar, ellos se sentían tranquilos porque Jesús estaba allí, porque el que tenía la luz, el que tenía el dominio, el que tenía el poder y la autoridad era Jesús, porque estos discípulos apenas estaban siendo ¿qué? Formados, estaban siendo ¿qué? Enseñados. Entonces ellos todavía no estaban firmes, pero Jesús, lleno del Espíritu, lleno de esa paz, de ese gozo, lleno de esa tranquilidad, digámoslo, en un cristiano tiene que existir la tranquilidad, la paz, el gozo. Mire que Jesús estaba durmiendo, dice que en la popa, en la parte última del barco, porque dice que el barco en la parte de adelante es angosto, pero él se ancha hacia atrás y hay lugar para uno reposar. Él estaba tranquilo, pero le interrumpieron su sueño, porque muchos, y a nosotros nos ha pasado, entramos en aflicciones, entramos en ¿qué? En tristezas, en necesidades, que falta esto, que falta aquello, pero no nos acordamos de que el Maestro está ahí, de que Jesús está allí para escucharnos, de que Jesús está esperando que tú le busques, porque dice la palabra aquí que ellos cayeron en cuenta de que Jesús tenía ese poder, de que Jesús tenía esa autoridad, y ellos no le habían buscado. ¿Cuánto? No dice en la Biblia cuánto tiempo los discípulos estuvieron luchando con las olas, porque dice que las olas, el viento lanzaba las olas dentro del barco y se anegaba, quiere decir que se estaba llenando de agua. Y ellos no encontraban la forma cómo salvarse. Ellos vieron que ya se estaba hundiendo la barca. Tú no esperes que la barca se hunda. Dile a Jesús: Jesús, sube a mi barca. Jesús, sube a mi barca. Porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del milagro. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice también en la palabra, dice que se levantó, reprendió e hizo callar y enmudecer al mar. Porque Jesús tenía esta autoridad. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se formen, que se levanten con autoridad. Que tú puedas decirle al problema, a la enfermedad, que tú le puedas decir a la deuda, que tú le puedas decir al desempleo, que tú le puedas decir a los celos, a las contiendas, todo aquello que te aparta de la presencia de Dios, reprender, callar y enmudecer. Y tú tienes que reprender con autoridad, porque para eso nos estamos formando aquí en la iglesia. La iglesia es comparada como la clínica, donde nosotros somos restablecidos, nosotros somos ¿qué? Reparados, ¿sí? Somos llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que tener en cuenta algo muy grande, que en las tribulaciones, en las angustias, hay un Dios, hay un Señor, un Dios todopoderoso, que te puede sacar del lodo cenagoso, que te puede llevar a grandes cosas. Solamente dispón tu corazón, dispón tu mente, dispón tu tiempo, y Dios hará. Porque primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas vendrán por añadidura. Pero yo primero busco a Jesús y lo demás vendrá. Comprobado está. Porque durante este año 2023, en mi hogar hemos visto la mano de Dios. Somos testimonio vivo de que la mano de Dios y las promesas que Dios me había hecho anteriormente, en este año 2023, gracias a Dios, gracias al Señor, se han ido cumpliendo. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha entregado durante todo este año 2023. Y para el 2024 vendrán grandes cosas, grandes bendiciones para el pueblo de Dios, porque somos llamados a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. Pero no te olvides de siempre tener en cuenta que a través de Jesucristo
Tú vas a alcanzar todas estas promesas, todas estas bendiciones. Pero hay algo en el corazón de nosotros que no nos deja avanzar. A veces hay un sentimiento de culpa, a veces hay un pecado, una falta de perdón. Hay cosas que me detienen que Dios pueda mover su mano. Por eso es necesario que haya un verdadero y genuino arrepentimiento en nosotros. Amén. Que Jesús vino ¿qué? A perdonar y a salvar a aquel que estaba perdido. Porque tanto nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ustedes están llamados a la vida eterna. Pero primeramente debemos de cumplir la misión aquí sobre la tierra. Una misión encomendada. Jesús nos ha entregado a nosotros. Y es buscarle de madrugada, en todo tiempo. Yo en todo tiempo siempre trato de buscarlo. Muchas veces a mí el enemigo me entretiene en el trabajo. Me demoran por allá recibiéndome los pedidos, pero yo sé que ese tiempo es oro para Dios. O sea, yo lo valoro mucho el tiempo que me queda para yo leer la Biblia, para orar y para escribir. Porque lo que uno escribe nunca se olvidará. Siempre tú tienes que tener un devocional. Que cuando Dios te hable, si tú sientes que Dios te habla a través de la palabra, escríbelo. Porque siempre hay un libro de las memorias. Recuerden que los reyes en las épocas pasadas tenían un libro escrito de las memorias. Y siempre estaba escrito para recordar los compromisos. Nosotros como ministros, como seguidores de Jesús, debemos de tener una agenda, un cuaderno donde escribir los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios quiere en que tú te muevas. Tú necesitas un cambio de trabajo, tú necesitas un cambio de, de trasladarte a otro lugar con tu negocio o crecer en X, Y circunstancia. Pues tú tienes que entregarle a Dios todo este problema, porque Dios siempre va a tener la solución para que tú te levantes y para que seas que prosperados en todo. Amén. Dice que, ¿por qué estáis así amedrentados? Los discípulos estaban angustiados, estaban ¿qué? Atormentados, estaban atemorizados de ver que la barca se hundía. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos de llevar del pensamiento humano, de las cosas del mundo, y entramos en un temor, entramos en una angustia? Pero por último nos acordamos de que Jesús está allí en la barca, esperando que yo lo llame para Él levantarse. Él inclina su oído a tu oración. Él siempre va a escuchar tu oración. Él siempre va a escuchar lo que tú le pidas, porque Él está siempre atento. Y dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Siempre humillado delante de Dios. Humilde siempre. Con ese corazón dispuesto siempre. Tanto para el prójimo como para nuestra familia. No solamente para mi familia, sino para el prójimo. Amén. Y es que este pasar al otro lado tenía un propósito. Tenía un propósito muy grande. Pero allí en la Biblia, aquí en la Biblia dice que habían otras embarcaciones. No era solamente la de donde iba Jesús. Y es tremendo. Y yo analizaba la palabra. ¿Por qué las otras embarcaciones no le sucedió lo que sucedió en la que iba Jesús? Porque se levantará siempre el enemigo. Él va a impedir. Él se va a oponer. Cuando tú empiezas a buscar de Dios, Él va a colocar obstáculos. Puede quitar el empleo. Te puede traer enfermedades. Porque caminar con Jesús es pagar un precio también. Nosotros tenemos que ser pasados ¿qué? Por el fuego. Así como el oro es pasado por el fuego para derretirlo y poderle dar una forma de una joya, así es el hombre de Dios, pasado por el fuego. Amén. Y así como el barro es derretido también,
así como el alfarero forma esa vasija y le busca una forma maravillosa, hermosa, así Dios nos está puliendo, quitándonos ¿qué? Todas las artimañas, todos los pensamientos, todo aquello que el mundo nos quiere robar, porque Dios quiere entregarte un ministerio, Dios quiere entregarte la salvación, Dios quiere entregarte a una familia sana, a una familia que se levante en Cristo Jesús, para que tú seas esa lumbrera, para que tú seas esa luz en tu casa. Porque como dijo Josué en un discurso, yo y mi casa serviremos al Señor. Y tú te tienes que levantar esta noche de este lugar con ese pensamiento: yo y mi casa le serviremos al Señor. Y aquí hay familias de ejemplo, todos le sirven a Dios. Y yo los felicito y un fuerte aplauso para ellos, porque hay familias aquí que le sirven de corazón a Dios. Yo quiero que así de esa misma forma todos tengamos ese compromiso, siempre unidos de la mano, siempre levantándonos ¿qué? A hacer guerra espiritual, a orar, a interceder, a reprender. Porque Dios no está llamando gente cobarde, Dios está llamando gente valiente, gente que se levante con poder, con autoridad. Amén. Aquel que vaya y ore por los enfermos, por el necesitado, por el menesteroso. Aquella persona que verdaderamente está interesada en vivir en el Espíritu, no solamente para sus propios beneficios, porque mucha gente busca de Dios para sus propios beneficios en el Espíritu. Pero no, nosotros tenemos que mirar al otro lado, así como Jesús. Él no miró que estaba de noche, sino que tenemos que pasar al otro lado. Tú tienes que cruzar, pasar al otro lado. Amén. Porque allá hay personas, hay gente necesitada. Están esperando que tú llegues con una palabra a aquel afligido, aquella persona que está triste, necesitada, no tiene empleo, pero tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de decirle: levantemos las manos y orémosle a Dios primero. No lo hagas tú llevándole, sino primero ponlo a prueba para que ore, para que se esfuerce. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Porque el reino de Dios es para los que, para los valientes, para aquellos que se levantan con poder y con autoridad. Porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces había un propósito. Y era grande el propósito, pero el Satanás se levantó en medio del mar y se enfocó en esta barca de Jesús. ¿Por qué en las otras no? Porque siempre Él evitará que tú te prosperes. Él evitará que tú te levantes. Él está evitando que tú hables con el poder de la palabra. Amén. Entonces dice aquí en el capítulo 5, del 1 al 7 leemos: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando tú tienes el poder, cuando tú tienes la autoridad, cuando estás lleno de la unción del Espíritu Santo, no hay demonio que no se arrodille, no hay demonio que venga a predominar sobre el área donde tú estés, porque así fue con Jesús.
solamente bajándose de la barca, él corrió, dice allí la Biblia que él corrió, pero él tenía un espíritu inmundo y se arrodilló. Él sintió la presencia de Dios, que de donde tú te pares, a donde tú vayas, puede ser en tu trabajo, en tu casa, allá en la tienda con la vecina conversando, con la del frente, en el mío, donde tú vayas, tú tienes que tener esa presencia del Espíritu Santo, que la gente sienta que allí va alguien que es luz y no tinieblas, porque Jesús era la luz. Jesús no era tinieblas, sino la luz. Y hoy quiero decirles, solamente busque a este Jesús, clámele a Él. Y hoy declaramos que la presencia de Jesús, la presencia de nuestro Señor Jesucristo está en este lugar, porque tú estás aquí. Y hoy que te vayas, tú te vas a ir lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, llena del poder, de la unción, porque el Espíritu del Señor acampa en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Dice que aquí en la Biblia dice que en toda esta región de Galaad estaban siendo atormentada toda esta región. No los dejaba dormir. No vivían en paz. Cuando lo veían, a lo mejor salían corriendo. Imagínense los niños. No podían pasar por allí porque los perseguía. Eran demonios inmundos, no era uno. Porque más adelantico dice que era cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Y más adelantico dice que eran más de 2000 espíritus inmundos. Pero Jesús les dio una orden. Porque la misma legión de espíritus inmundos le clamaron a Jesús que los dejara ¿qué? Entrar en los cuerpos de esos cerdos, más de 2000 cerdos. Y ellos salieron corriendo y se fueron a un precipicio y al mar, todos murieron. Así es que tú tienes la autoridad, tú tienes el poder de decirle al diablo, diablo mentiroso, diablo engañador, hoy te ato de patas y manos y te echo a lo más profundo del mar. Amén. Y tú eres libre, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y tú ya eres libre, tú ya eres glorioso en Cristo Jesús, porque tú no tienes un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De valientes. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo por acá algo más. Vamos a la palabra. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:8. Capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra, pero leamos desde el 4, del capítulo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, del amor, y con la esperanza de la salvación, y como yelmo. Amén. Esta palabra es tremenda y nos enseña algo muy poderoso, que nosotros ya no estamos en tinieblas. Nosotros ya somos ¿qué? Luz. Ya somos día, no somos noche, sino luz.
Pero el Señor nos está llamando aquí a través del apóstol, hablándole a los de Tesalónica, a este pueblo le está hablando y le está diciendo, es necesario ir al lugar secreto, ir a la presencia del Señor. Siempre tener esa relación entre el Señor y nosotros y el Señor, el Espíritu Santo y nosotros con el Espíritu. Siempre esa relación para que podamos ser ¿qué? Direccionados. Porque Dios quiere hablarnos, pero depende del tiempo de oración, del tiempo que tú le des a Dios. Ahí Dios te puede hablar, Dios te puede direccionar. No sé qué necesidad tú puedas tener, no sé qué aflicción tú puedas tener, o raíz de amargura, tantas cosas que hay en el corazón de nosotros, pero el Señor está allí para darnos la dirección, para hablarnos todos los días. Dice que velemos, amén, porque cuando nosotros buscamos a Dios, se activa algo grande y poderoso en nosotros, que es la fe, la esperanza, pero mayormente ¿qué? El amor. Cuando usted busca de Dios verdaderamente, hay algo que se activa en nosotros. A mí como testimonio lo puedo decir, yo siento amor por el prójimo, siempre lo siento. Soy muy fuerte en mi casa para hablar y me dicen que no he podido cambiar mi temperamento o forma de hablar en mi casa, pero solamente Dios sabe que en mi corazón está el amor. A mí ya me pueden ofender lo que sea en muchos lugares, pero yo siento que el Espíritu Santo me refrena. Tengo que tener controlada aún mi lengua. Dice, porque la lengua es el timón del cuerpo y tenemos que también aprender a dominarla. Cuando tú aprendes a dominar la lengua, es como cuando tú aprendes a llevar el timón del auto o si es una embarcación. Ese es el control que nosotros debemos de tener. Amén. Porque ya no somos tinieblas, somos ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero eso se encuentra ¿dónde? En la intimidad. En esa conexión, esa coinonía que tú tienes con Dios a través del Espíritu Santo. Él te dará sabiduría y te dará siempre la salida a todo lo que tú anheles, a lo que tú necesitas. Solamente dice, buscad primeramente las cosas, el reino de Dios, y las demás cosas vienen por añadidura. Y esto es para vivirlo nosotros. Dice que cuando comenzamos en el ministerio, tenemos que pasar por momentos muy difíciles. Y yo como testimonio lo puedo decir. Hace más de 20 años yo empecé y fue una vida muy dura para nosotros, en mi familia. Muy duro porque un restaurante, muchas veces tristeza, dolores porque el restaurante no funcionaba, pero estaba pasando por una prueba muy dura, muy tremenda. Y hubo que recogerlo porque se fue a la quiebra el negocio. Me salió un trabajo, me llamaron a trabajar a un restaurante de categoría en Pasarela y también se dieron cuenta que yo había un encuentro y cuando vine me tenían la carta de despedida. O sea que estaba pasando por una prueba muy dura y yo necesitaba trabajar y busqué otro trabajo, fue igual, buenos empleos, pero yo prefería seguir a Dios y no al hombre. Siempre me colocaba en una condición, pero la primera que yo ponía es que yo quería seguir a Dios. Había un amor, o sea, el primer amor en mí, ese primer amor que en usted y en ninguno se debe de perder. El primer amor. ¿Y el primer amor cuál es? Seguir a Jesús, capacitarnos y empezar a hacer la obra de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí más adelantico, en Isaías, si leemos el libro de Isaías, capítulo 6, dice que descendió un querubín y tomó del altar con una tenaza unos carbones encendidos, porque allí estaba Isaías, era Isaías, pero Isaías era un profeta ya, pero mire que había algo en él, había una culpa, él se culpaba a él mismo, o sea, él no estaba seguro,
Y cuando él sintió que estos carbones le tocaron su boca, en él se activó un poder, en él se activó algo maravilloso. Y cuando el ángel preguntó, ¿a quién enviaré? Él se paró y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y tú tienes que ser lleno de ese poder. Amén. Porque hoy ese carbón encendido que hay en ti, que hay en tu vida, en tu familia, tiene que permanecer encendido. Siempre esa luz. Y hablamos de la barca, porque dice que pasemos al otro lado, pero con Jesús, no solos. Porque ¿cuántas personas han tenido sueños de viajar al exterior? Muchas. Yo tuve ese pensamiento, pero a tiempo medité de que no era necesario. ¿Y cuántos se han ido? Pero se van bajo su voluntad, buscando otros horizontes, buscando ser bendecidos, pero se van en un barco equivocado, se van sin el Señor. Todo lo que tú hagas, imagínate siempre, puede ser en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo. Imagínate que tú estás en la embarcación y que allí está Jesús, para que todo te salga bien. Amén. Y todo te va a salir bien mientras tú le busques, mientras que tú lo anheles, porque tiene que haber un anhelo en mi corazón, un fuego en mí para yo buscar de Dios. Porque si no está ese fuego, esa fe y ese amor y esa esperanza en mí, es muy difícil. Por eso todos los días, al que sienta que la fe le falla, tienes que pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe. Todos los días tienes que pedirle. Y a medida que tú le pides, el Señor te va llenando, el Señor te va empoderando. Y cuando tú estás lleno de la fe, todo lo que tú haces prospera. Oras por los enfermos, se sanan. Oras por un milagro, hay milagros, hay sanidades. Donde tú te paras, hay una bendición. Porque tú tienes esa relación, tú tienes esa coinonía con el Espíritu Santo siempre. No puede faltar esa relación con Él siempre en nuestra vida. Amén. Pero también yo estuve analizando la Biblia, mirando, porque es que yo digo, tremendo. Jesús con sus discípulos cruzar el mar por la noche y en medio de una tempestad. Siempre se van a levantar tempestades, siempre tormentas. Pero ahí está el Señor para levantarnos y para salvarnos y para llevarnos que a la orilla. Porque al otro lado, allá en la otra orilla, hay gente esperando que cualquiera de nosotros llegue con la palabra. Amén. Leyendo el libro de Josué, me di cuenta que el pueblo de Israel siempre fue el privilegiado. Y nosotros somos privilegiados porque somos pueblo de Israel, pueblo escogido, pueblo santo para Dios. O sea, ¿qué significa? Que debemos de caminar ¿qué? En santidad. Tú te tienes que apartar de las cosas del mundo. Eso produce como un dolor. Produce cierto dolor al que no está consciente, al que no ha tenido la revelación. Pero hoy el Señor te tiene que revelar a través del Espíritu Santo que tú tienes que entrar en esa comunión con Él para que tú puedas empezar a caminar en santidad. Para que todo lo que tú hagas, el Señor le dé siempre el aval, le dé siempre el respaldo. Porque si tú no caminas en santidad, pues el diablo aprovecha para hacerte quedar en vergüenza. Amén. Vamos al libro de Josué. Josué 3 dice: del versículo 4 en adelante, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella
haya distancia como de 2000 codos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que sí entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios llamó a Josué porque Moisés le había delegado a él, ya lo había bendecido y lo había ungido. Y el llamado a libertar a aquel pueblo fue Josué. Pero lo que me llamó la atención es que antes de cruzar, dice que antes de cruzar el río Jordán, cuando los sacerdotes colocaron sus pies a la orilla del río, que es el río Jordán, iba tremendamente crecido. Pero en el momento que ellos colocan sus pies en la orilla del río, ellos estaban en santidad, estaban en la presencia del Señor. O sea, los sacerdotes de esa época. Así Dios está llamando que nosotros caminemos en esa santidad, para que todo lo que tus pies toquen tenga poder, tenga autoridad. Todo lo que tus pies toquen y tus manos toquen prospere. Porque mire que cuando ellos tocaron el agua con sus pies, dice que se hizo una gran montaña de aguas al lado y lado, y ellos se pararon en medio del río en tierra seca, y todo el pueblo de Israel cruzó, pasó al otro lado, a tomar ¿qué? La promesa, para pasar a Jericó. Pero es que ellos tenían algo distinto a los demás, y era que andaban en santidad, andaban en la presencia del Señor. Por eso es que para que tú puedas tener esa autoridad y ese poder, es importante caminar en santidad, estar siempre en la presencia del Señor, entregarle todas nuestras cargas. Todo aquello que me quiera robar la bendición, yo tengo que reprenderla y mandarla a callar y echarla fuera de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Allí estoy hablando de algo que, un milagro, hubo un milagro muy grande, así como cuando Jesús reprendió al mar y le dijo, lo mandó a callar. Mire que lo mandó a callar y lo reprendió. Allí hubo un milagro. Los mismos discípulos quedaron maravillados de este milagro, porque en medio del mar hubo un milagro. Así, en medio de la tormenta, en medio de tus aflicciones, en medio del dolor, de iras, de contiendas, Dios hará un milagro en tu vida. Porque tú le has creído, porque tú le has buscado, porque tú eres la hija, el hijo de Dios que Dios anda buscando, para que sea formado, para que sea levantado y lleno de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor, hasta aquí esta palabra. Señor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre Celestial. Bueno, vamos a escuchar una alabanza para amenizar un poco la palabra, para que usted se levante gozosa y gozoso en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? ¿Cuántos sienten ese gozo, esa presencia del Espíritu Santo? Sientes un gozo, una alegría. Que este año 2023 sea despedido por nosotros con gozo y con alegría, para que empiece ese nuevo año, ese nuevo amanecer en tu vida, esa nueva bendición, esa nueva familia, esos nuevos ministros. Amén. Gozosos y llenos del Espíritu Santo. El mundo no nos da nada, el mundo solamente nos va a quitar la bendición. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Si empezamos a cantar,